Dos frecuencias, una radio. LT11 en AM 1560 y en FM 92.9. Salud mental, cosa de todos. Para entender y mejorar nuestra dinámica de construcción social y todos sus procesos. Salud mental, cosa de todos. Con la conducción del psicólogo Sergio Sosa. Todos los jueves a las 14 en el aire de LT11 Nacional, la radio pública. La radio pública. Muy buenas tardes. Estamos aquí. Gracias, Pato, por ponernos al aire. Estamos en la radio pública de Concepción del Uruguay. Para disfrutar una vez más, Salud Mental es cosa de todos. Un programa de radio que tiene que ver con la salud mental. ¿Sole, estás por allí? Acá estoy, ¿cómo no? Hola, Sole, muy buenas tardes. ¿Cuánto trabajo en estos días, no? Totalmente, ya lo van a estar escuchando más días que de costumbre. Bien, Salud Mental, cosa de todos, una vez más va a ser una edición de 3 encuentros. Vamos a estar hoy con la primera parte del conversatorio de los 10 años de la Ley de Salud Mental, que se estarían cumpliendo este próximo diciembre, y también en ocasión del día 10 de octubre, Día de la Salud Mental. Por eso ya nos ponemos en tema, Sole, si te parece, y comenzamos con esa primera parte y luego vamos a ir poniendo al tanto de cómo vamos a continuar. Aprovechamos para saludar a toda la audiencia, a todos los seguidores de las redes, la gente que ha colaborado con este conversatorio y, por supuesto, esto es el inicio. Bueno, nos encontramos acá esta jornada con unas compañeras, todas nos dedicamos a la salud mental. Estamos alrededor del Día de la Salud Mental, entonces pensamos hacer un intercambio para el programa Salud Mental, cosa de todos, que sale por Radio Nacional Concepción del Uruguay. Así que empezamos compartiendo el testimonio de Isabel y a partir de ahí vamos abordando algunos ejes, ¿les parece? Ahí vamos con Isabel. Buenas tardes a todas, a todos del programa radial Salud Mental, cosa de todos. Mi nombre es Isabel, soy de Bernal Oeste, partido de Quilmes, provincia de Buenos Aires. Bueno, y fui invitada para compartir en este conversatorio referido a la salud mental comunitaria, y mi participación quiere ser en principio desde mi experiencia personal, para luego después por ahí hacer algún aporte en lo que hace a mi activismo posterior a esto, a las cuestiones familiares que atravesé con respecto a la salud mental. Yo soy usuaria y familiar en la problemática de salud mental. Y bueno, les voy a contar un poco las cosas que atravesé en un periodo importante, por allá por el 2010. O sea, yo empecé a tener contacto con lo que hace a esta realidad en mi vida de la salud mental y de requerir su atención por el 2010, mediados del 2010. Bueno, yo quería referirme puntualmente por ahí en 2 ejes, y uno de ellos es la resistencia que encontré a lo que hace a la ley, y posteriormente cómo pienso que logré una respuesta satisfactoria a la problemática familiar, y luego también a nivel comunitario, social. Me considero una referente social desde hace aproximadamente 45 años, pero en lo que hace a la salud mental es a partir del 2010. Bueno, con lo que tenga que ver con la resistencia a la salud mental, yo la atravesé a nivel de
la ley cuando ante un riesgo inminente he recurrido al 911 solicitando la atención, ¿no? La asistencia. He tenido la resistencia. Bueno, he tenido que no tenía respuesta, digamos, entonces esperar. Entonces, bueno, no sé, las 3 de la mañana ir a la comisaría del barrio y decir qué está aconteciendo, que ustedes no recibieron un llamado del 911. A lo que, bueno, después de muchos esquives y todo eso, y que no hay personal, y que esto, ante mi insistencia y todo eso, por ejemplo, le voy a contar la parte más cruenta, pero cortita. A lo que un oficial me dijo, mire señora, nosotros la conocemos a usted, conocemos al papá, bueno, conocemos al otro miembro de su familia, cuánta lucha, cuánto acompañamiento, y esta persona no responde. Yo, de no ser por ustedes, yo esto lo arreglaba con un tiro en medio de la cintura. Se consigue una silla de rueda y entonces va a tener a su familiar tranquilo y quieto en la casa. No lo hago por ustedes. Sin palabras, esto es una risita irónica porque es lo que me nace. Bueno, por supuesto seguí insistiendo, llegué al nivel judicial para judicializar el caso, cosa que también tuve mucha resistencia en principio ya para judicializarlo, como por ejemplo el perito que me atiende, que es un juez y a su vez es psiquiatra, por la problemática que yo voy a plantear, ante tanta insistencia de que yo decía, bueno, que requería una internación, y en la situación que estábamos como familia y todo esto, me envió gentilmente, por utilizar una palabra suave, y me dijo, mire señora, con esta ley que tenemos ahora, que sacaron ahora, usted tiene que ir a hablar a la Casa Rosada. Bueno, hizo una referencia a la presidenta de ese momento, Cristina Fernández de Kirchner. Me dijo, tiene que hablar con ella, porque ¿sabe qué es lo que hicieron con esta ley? Con esta ley, literalmente, a usted y a su familia los tiraron a la calle, porque no se puede darle la atención adecuada a la persona que tiene padecimiento mental y adicciones. Y a mí como juez me desarmó. Yo no puedo actuar. No puedo actuar porque pongo en riesgo mi carrera, porque no aceptan una internación, que se tienen que solucionar las cosas de manera ambulatoria, no necesariamente tiene que intervenir un psiquiatra, que es la comunidad la que lo tiene que acompañar. Y bueno, señora, la comunidad está en la calle. Así que bueno, usted se atiene a la ley, bueno, en la calle está la comunidad. Acá no, porque yo estoy desarmado. Bueno, vamos. Luego consigo la judicialización ante mi insistencia, ahí es donde apunto a esto de el conocimiento y la convicción son armas invaluables. Consigo la internación, la orden de internación, era plena época de epidemia de gripe A, parto aclaro que yo soy una mujer, somos una familia, mejor dicho, ahora estoy hablando yo, pero somos una familia de nivel bajo, ¿sí? De nivel económico bajo. Meto a mi familiar en un remis y parto hacia el Cabret, allá, más allá de Luján, en Opendorf. Cuando llego allá, no ingresa, acá no ingresa nadie, no me permitían, desoían la orden judicial, a lo que solicito al director, el director no estaba, bueno, pero lo hicieron venir. Después de tanta insistencia lo hicieron venir y me dijeron, mire señora, acá vamos a separar los tantos. Yo tengo 1000 internados acá adentro que son mi absoluta responsabilidad que no se contagien de la gripe. Usted tiene un familiar. Ustedes como familia háganse cargo de esa familia. Así no se hacen las cosas. Usted no puede traerme una persona. Yo tengo un artículo de la ley que me protege no recepcionar a nadie. Mucha lucha, mucha discusión, mucha pasión, desesperación, amor también.
logré la internación, tuvo que ordenar que recepcionaran a mi familiar. Esos fueron los ítems fuertes. Estoy relatando solamente una parte, pero bueno, pero son los 3 hitos que atravesé. Desde ese momento seguí, por supuesto, profundizando mucho más mi conocimiento porque sentía una necesidad profunda ante tanta cuestión, tanta injusticia que yo lo veía y lo vivía a nivel personal. Seguí profundizando. En ese tiempo una psicóloga a la cual yo asistía, por esta problemática precisamente, me orientó hacia un equipo de profesionales jóvenes muy atrevidos. Puedo citar sus nombres: Maximiliano Jiménez y Silveria García, en el Hospitalito Don Bosco de Bernal Oeste. Los conocí para que recepcionaran a mi familiar cuando saliera de su internación. Así fue, recepcionaron al familiar, me recepcionaron a mí. Aclaro que hasta el día de hoy trabajo con el licenciado Jiménez. Así que bueno, digo jóvenes y atrevidos, porque realmente estaban muy comprometidos en lo que hace a la ley y en lo que hace a la práctica, ¿no? A la práctica concreta de la salud mental y adicción comunitaria. Y fui trabajando ahí, fuimos trabajando. Después ya me propusieron integrar un grupo para hacer trabajo comunitario. Talleres, en principio talleres familiares, y luego, la creación de una huerta en la que nos pusimos a trabajar con los usuarios y familiares que asistían a ese lugar y a otros lugares y a gente de mi propio barrio que yo fui invitando y llevando. Estuvimos trabajando allí, pero pasado el tiempo, en el 2013, no sé, por ahí, ¿no? O sea, como que me fueron conociendo un poco en las participaciones que hacía yo en el Patas Arriba, que justamente ahora en 5 o 6 días estamos conmemorándolo nuevamente. Me vinieron a proponer de la Dirección Nacional de Salud Mental si yo quería trabajar en un área llamada Consejería en Salud Mental y Adicciones Comunitarias de familiares y usuarios. Hice mi paso por ahí durante 4 años. El trabajo que realizaba tenía que ver con difundir la ley por todo el país, por las pequeñas organizaciones, por los hospitales, los centros comunitarios, escuelas, universidades, hospitales. Difundir la ley y tratar de reforzar algunas pequeñas organizaciones que hubiere de familiares y usuarios para seguir trabajando en pos de que se instale la ley, que se la pueda utilizar, que sea una herramienta para el último y más valioso eslabón, que es el usuario y el familiar. Y esa tarea la desarrollé hasta mediados del 2017. Y hoy estoy, desde su creación, siendo integrante del Foro de Salud Mental de Quilmes, a donde, tratamos también en este tiempo, como bastante limitado, este tiempo de pandemia, pero tratamos de fortalecer la red, de difundir la red de salud mental comunitaria, promover actividades en determinados días específicos, y si no, inventamos un día igual para juntarnos en un hospital, en una plaza, para seguir hablando de salud mental, porque estamos como muy convencidos de que la salud mental es algo de todos y de todas, y tratando de promover eso. Hoy es bastante limitado. Por lo demás, lo que yo les puedo decir, que me parece que aparte de que la ley está como muy quieta, está como muy ahí, sabemos que no se cumplieron ítems importantes, que
como por ejemplo 2020, el último año para que hubiere neuropsiquiátricos abiertos, teniendo personas adentro. Eso no ha ocurrido. Y volviendo a lo que hace a la resistencia de la aceptación de la ley, yo opino que la herramienta que se puede utilizar y que considero es efectiva, más aún en estos tiempos de redes, que hay tanta utilización de la tecnología para difundir cuestiones que cada uno quiere difundir, ¿no? Esto de poder hablar del tema de salud mental comunitaria, de que llegue el conocimiento, reitero, a todos los eslabones, a todos, pero fundamentalmente al familiar, al usuario, que son los que atraviesan en carne propia la realidad del rechazo, de la discriminación, del abandono, del patear, de excluirlos como familia o como el que la padece directamente, y poder profundizar en eso cada uno desde su lugar. Esa es la razón por la que yo estoy mandando este audio a esta radio. Yo considero que la radio es un medio extraordinario para transmitir cuestiones que interpele a la gente. Creo que no conozco mucho de tecnología, soy analfabeta prácticamente, pero creo que es uno de los medios. Algún especialista por ahí alguna vez me ha dicho que es uno de los medios que más aporta a poder impartir alguna cuestión como para poder ayudar a la comunidad en general, a la más alejada y más aún en la Radio Nacional, bueno, sin palabras, ¿no? Así que bueno, por eso es mi participación y decir esto de la difusión de la ley, por un lado, hablar de salud mental y adicciones, poder hablarlo con todas las palabras. Y por ahí también tengo un parrafito para referirme a esto de que la salud mental y mucho más la rama de las adicciones, por la sociedad común, es tratado como un problema moral. O sea, es un vicioso, una viciosa, o qué clase de padres tiene, por qué lo educaron así. Bueno, mi tarea hoy, humildemente, pasa a ser de que gente con la que hablo, y porque veo mucha gente en la calle que está padeciendo, y aún mucho, cada vez más, el consumo de alcohol, de drogas y todo eso, sabemos que está mucho más más fuerte en estos tiempos de pandemia. Entonces tengo la oportunidad, aunque sea como de decir, ¡oh! Esos drogones en la esquina, ¡ay, Dios mío! No se puede salir a la calle porque está lleno de drogones y todo eso. No sé qué le enseñaron los padres. Bueno, mi trabajo en este momento, ante esos comentarios o algo, puedo decir mi trabajo, mi compartir. No es un trabajo, es un compartir de convicciones. Que yo le digo que es una enfermedad y es una problemática semejante a una cardiopatía, a una diabetes, y yo no escucho que la gente diga ese cardíaco de M o esa diabética de HDP. No escucho. Entonces, el poder incluir eso, y de que esto no es una cuestión moral, no es una cuestión de educación, no es adicto o adicta o padeciente mental el que quiere, porque quiere, y por la nada, por osmosis, por la nada mismo, o sea que le viene por el aire. No es un virus. Así que bueno, pienso que poder trabajar ese tema, porque es como también es un poco como decir eso, es un poco de desligarse. Y en realidad yo soy una convencida que la enfermedad, el padecimiento mental y de las adicciones es cuestión de todos. Todos tenemos parte en eso. Y en la recuperación también.
por ahí es muy, no sé, es muy soberbia, pero yo pienso que nadie enferma solo, ni nadie se sana solo. Entonces, sanar o mejorar, ¿no? Una cosa así. Así que todos tenemos un papel, un pequeño pero importante papel. Desde el momento que yo a alguien no le diga vicioso, no le diga, no la mire como viciosa, como alguien falto de... Ya estoy aportando. Al igual, cuando lo miro de manera inversa, también estoy aportando. Así que bueno, gente, les agradezco que me hayan convocado para compartir con ustedes. Les mando un gran saludo, un gran abrazo y bueno, nos estamos escuchando, los voy a escuchar. Muchas gracias, buenas tardes. Estás escuchando Salud Mental, Cosa de Todos, con la conducción de Sergio Sosa. Muy bien, ahí escuchábamos a Isabel, muy esclarecedor su relato. ¿Sole? Sí, espeluznante también, ¿no? Porque ponerse en esa situación, en el 2010, la situación que relata ella es de 2010, que es un momento bisagra respecto de la ley de salud mental y las resistencias que ella mencionaba, y la verdad que es terrible, ¿no? Las cosas que le han dicho, y resaltó ella unas cuantas nada más, porque pasó muchas. Las cosas que le han dicho, de esto de pegarle un tiro para que tenerlo en silla de ruedas, cosas realmente brutales, ¿no? Que realmente hacen mucho daño, ¿no? La justicia, la seguridad, la salud. En ese momento fue un momento muy duro, cuando recién salió. Y bueno, solamente imaginarse tener que golpear todas esas puertas mientras estás con un familiar con una urgencia, ¿no? Porque esto de la moral no es un tema moral, es un problema de salud que tiene. Exacto. Y tener que estar recorriendo todo esto para conseguir un papel que diga, subirte a un taxi, entrar a un hospital a pelear con un sistema, realmente es escalofriante pensar en estar en ese momento sorteando todos estos obstáculos, ¿no? También destacemos que han pasado años y las resistencias están ahí, no se crean que los años han hecho que se desvanezcan, los argumentos siguen siendo exactamente los mismos y siguen teniendo la ilusión de que el sistema siga funcionando como antes, ¿no? Recordemos que en este año tenemos que cerrar los manicomios, recordemos que en los hospitales monovalentes de salud mental, por lo general no hay servicios ni siquiera de clínica médica, ¿no? En donde se cuide también la salud general y no solo la salud mental. En los hospitales de adicciones tampoco los hay. Entonces hay que hacer derivaciones y bueno, todo un cúmulo de cosas que también vamos a ir escuchando en estos días que siguen, ¿no? Recordemos también el cronograma, Coco, cómo sigue respecto de todos estos días que ya salió la promo, ¿no es cierto? Sí, Sole, sí. Sí, hoy 14 horas arrancábamos con este conversatorio para continuar luego mañana viernes a las 15 horas y luego vamos a tener una edición, un plus, en este caso vamos a estar el sábado, el día 10 de octubre a las 17 horas con la tercera parte de este conversatorio. Tenemos en cuenta que en este momento se está desarrollando un congreso muy importante que es de la Asociación Argentina de Salud Mental, donde ha habido participación local, donde hay muchas posibilidades de escuchar experiencias vinculadas a la temática de salud mental. Así que bueno, parte de los organizadores de ese congreso estuvieron en este conversatorio con nosotros, así que muchísimas gracias y no vamos a adelantar más. No, el misterio ¿dónde queda? Sino así la clave de este programa. Sí, así generamos el suspenso necesario. Y otra cosa, quisiera saludar también a Noelí y a Fabi, allí de Abriendo Puertas, de la radio de el Hospital Ellerman, que esta mañana
me llamaron para hacer una entrevista también, porque ellos han generado actividades vinculadas a esta misma temática en la cual estamos nosotros, así que bueno, un saludo para ellos, a toda la comunidad. Me enteré que hay gente en el departamento Tala, gente de nuestro departamento aquí, de Basavilbaso, muy atento a todo lo que está haciendo Salud Mental Cosa de Todos, así que Sole, por suerte estamos también, teniendo eco. Sí, también aprovechar ese eco para destacar que hay mucho por hacer, ¿no? Que, bueno, el testimonio de Isa, yo siempre acudo a ella, yo trabajé en la dirección de salud mental con ella, porque ella te sacude la palmera, ¿no? Cuando uno por ahí dice cosas así medio voladas, Isa enseguida te acomoda. Entonces, es muy importante tener la voz de usuarios y de referentes usuarias, referentes afectivos, porque esto nos da la comunidad, ¿no? No es, bueno, no arreglarte, como le dijo el juez, tu problema, la solución está ahí en la calle, anda y fíjate. Incluir un punto clave de la ley de salud mental tiene que ver con la inclusión de la voz de las personas que están padeciendo estas situaciones en primera persona o en relación a algún familiar o alguien cercano. Entonces, lamentablemente ese rol se fue diluyendo. Siempre acá somos muy críticos de las políticas públicas, porque creemos que ese es el horizonte, ¿no? Como que tenemos que enfocar a que esto sea una política de Estado, ¿no? Y fue muy importante el rol de las asociaciones, de los usuarios dentro de los organismos de Estado, ¿no? Porque la participación tiene que ver con tomar decisiones, porque si no es una participación vacía y para la foto, ¿no? Y si algo que acá no promovemos son las fotos sin contenido, ¿cierto? Exactamente. Es nosotros muy estamos importante cerca que la voz de esta gente tenga peso en las decisiones, ¿no es cierto, Coco? Exactamente. Nuestro compromiso desde el día 1 que arrancamos con este espacio tiene que ver con esto. Las construcciones son colectivas y tenemos que estar cerca de la gente, porque ahí vamos a escuchar las referencias y vamos a tener las coordenadas por dónde hay que transitar, hacia dónde hay que ir, y me parece que ese compromiso es inclaudicable. Nadie enferma solo, ¿no? Dijo Isa. Y nadie cura solo tampoco. Sí, por supuesto. Sole, tenemos en línea mucha gente escuchando, así que vaya un saludo para ellos. Y bueno, estamos en el informativo y a continuación retomamos con el conversatorio. Un espacio de construcción colectiva, salud mental, cosa de todos. Cosa de todos. Por LT11, con la conducción de Sergio Sosa. Nacional, la radio pública. Estás escuchando Salud Mental, cosa de todos, con la conducción de Sergio Sosa. LT11, Radio Nacional Concepción del Uruguay, junto al programa Salud Mental, cosa de todos, te invitan a celebrar juntos la Semana de la Salud Mental y los 10 años de la Ley de Salud Mental. Celebramos con la convicción y el compromiso de profesionales de todo el país, poniendo en escena los temas relevantes de la salud mental. Salud mental, cosa de todos. Conversatorio. Iniciamos las actividades este jueves a las 14 y el viernes a las 15. Programa especial. Continuamos el sábado 10 a las 17, celebrando el Día de la Ley de la Salud Mental. Agenda especial. Participarán del conversatorio la licenciada Amanda Gotti, desde Chubut, la licenciada Nadia Dovgan, Buenos Aires, licenciada Claudia Cirera, Ecuador, y por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la doctora Gabriela Franco, la licenciada Romina Brunetti, el licenciado Ángel Baraco, el doctor Alberto Trimboli y el acompañante terapéutico Federico, la psicóloga María Casal, y por Entre Ríos, el doctor Oscar Grilli. Además, la participación de Isabel Pérez y María Salomé Boto, integrante de organizaciones de usuarios de salud mental. Conducción, Sergio Coco Sosa, Soledad Abella. Semana de la Salud Mental en LT11, junto a Salud Mental, cosa de todos. Programa especial. Nacional Concepción del Uruguay, el aire nuestro de cada día.
Bien, Pato, estamos aquí. Si te parece, ponemos a continuación lo que continuaba del conversatorio. Vamos a escuchar a Mariana Casal, ¿sí? ¿Cómo no? Bueno, este fue el testimonio de Isabel en primera persona sobre un tema que son las adicciones, ¿no? Que siempre es tan controvertido. Y bueno, ese momento en el que ella acude a un juzgado y termina golpeando las puertas de un manicomio, ¿no? Para recibir asistencia, también en un momento muy particular que tiene que ver con una epidemia. Hoy en día podemos decir que hay como otro enfoque respecto del trabajo en red en adicciones. Ahí podés contarnos algo al respecto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal, Sole? Bueno, un poco para aportar a esta situación tan ejemplar que nos traía Isabel, me parece que es una buena manera de contar a través de los años cómo se fue manejando, cómo se fue interviniendo, no solo desde salud, sino de diferentes sectores, a la temática y problemática de la salud mental y las adicciones. Traía como varias instancias o variables para pensar cuando pensamos en salud y cuando pensamos en esto que ella decía de cura y enfermedad, para pensar qué dimensiones se van a poner en juego antes de la ley de salud mental del año 10, ¿no? La 26657, y después, y a hoy. Estaba pensando en eso. Quizás me gustaría hacer un recorrido breve que me hizo pensar a partir de esta situación familiar que traía la usuaria, y de eso iremos entonces abordando y comentando qué sucede hoy, ¿no? Y también atravesado por esta situación de pandemia, lo que tiene que ver con las problemáticas de salud con consumos problemáticos, y como se le dice desde un paradigma no es tan nuevo, pero sí a partir de la ley podemos decir que empieza a tener entonces otro rol, otro lugar de poder para pensar las intervenciones nuestras desde los equipos de salud. Yo en el 2009 más o menos empecé a trabajar en un espacio estatal en la ciudad de Buenos Aires, y mi primer asombro, marco el año porque justamente lo voy a ir un poco vinculando a la ley, me asombré muchísimo con la cantidad de internaciones compulsivas, se le decía en ese momento, ante problemáticas como la que planteaba Isabel con ese familiar, problemáticas de consumo en los barrios más vulnerados, ¿no? Sectores populares más pobres también de la ciudad de Buenos Aires. Y estamos diciendo que había un punto, podríamos decir, que era al menos llamativo, como la única posibilidad de resolver problemáticas de consumo tenían que ver con una mirada primero clínica, médica, hegemónica, pero también individual, ¿no? Donde dejaban a esas personas, a esos usuarios de diferentes drogas con momentos, digamos, sí, agudos, complejos, que tenían que resolverlo solos o con algún familiar, ¿sí? Era la familia, como decían recién Isabel, la familia la que tenía la responsabilidad, un poco la culpa también de la situación, y se la dejaba muy en soledad. Entonces lo que sucedía en esos momentos para estas internaciones, cuando generalmente no había voluntad de querer internar por la persona, se recurría a un juez. Entonces se dictaban, es que lo que ella comentó, se dictaban de alguna manera, estas sentencias, ¿no? Pero bueno, un juez decidía por esas personas, tampoco atendiendo un poco a la historia. Bien, a partir del 2010, con la nueva, en lo particular de acciones, me parece que hay un cambio en el cual nosotros, que trabajamos en el ámbito de los consumos, nos podemos posicionar y nos da ese marco legal para empezar a abrir la cuestión y pensarlo desde un lugar más bien comunitario y de salud. ¿Por qué? Porque justamente era un concepto que lo deslizó Isabel, pero también que lo escuché el año pasado en Esquel, en un encuentro internacional de prácticas y psicología comunitaria, ahora no recuerdo el nombre, quizás también puede decir mejor, pero sí lo que traigo aquí era un ejemplo, creería que era de la comunidad de Huelche, Mapuche, no sé cuál de los dos, entre Chile y Argentina, siempre está vinculado, donde lo que decían los compañeros allí, las compañeras, era que tenían esta idea de que cuando enfermaba una persona en la comunidad, era la comunidad la que enfermaba. Entonces la manera
de solucionar ese problema, tenía que ver con que toda la comunidad se comprometía a solucionarlo. En ese punto creo que podemos pensar que en estos últimos años lo que cambia el paradigma de los consumos va a tener que ver con poder entonces involucrar a diferentes sectores, referentes de la comunidad en las problemáticas de los consumos. No solo ya es una persona que consulta en un equipo, que además puede ser en salud, también digo, habilitando equipos de salud, equipos territoriales, hubo todo un cambio a partir de diferentes lógicas, ¿no? De la CEDRONAR también en abrir equipos más territoriales, pero más allá de los equipos, que pueden haber profesionales que vayan con esta idea y pueden haber otros que la resistan, lo que quiero decir ahí es habilitar a otro tipo de mirada, de evaluación que integre, ¿sí? Que integre entonces la historia de cada persona, pero también de cada familia, y aquí voy a decir, y de cada contexto, territorio, barrio, comunidad. Por lo tanto, ya nos corremos de la idea de que una persona se tiene que aislar en su contexto para dejar de consumir, y entonces se baja toda la situación de riesgo en la que muchísimas personas sí se exponen, ¿no? No, ahora podemos pensar que es a través de todos los ejemplos que traía Isabel, ¿no? A través de generar un espacio donde contener a esa persona, ese sujeto, a esta familia, pero también a nivel comunitario. Y entonces ir participando nosotros como profesionales de los equipos, pero habilitando esa red que se empieza a armar, porque después también vemos que la problemática no sucede solo en un caso, digamos, sino que son muchos y que cada uno va a tener su particularidad, ¿no? Al mismo tiempo, la respuesta va a tener que ser de alguna manera una distinta de que sea solo individual, a través de internaciones o no. Entonces, se le dio más importancia, se le da más importancia hoy a lo que son los tratamientos ambulatorios a partir de la ley, y esto lo dispuso, hubo un cambio paradigmático importante, y entonces me parece que ahí el punto es tratar de seguir pensando siempre en construir, co-construir entre las personas que consultan, los familiares, y desde allí, con tiempo, con pausa, poder ir revisando siempre en función de evaluar riesgos, ¿no? Eventualmente también para la persona, pero también corrernos de este lugar y tratar de comprender la problemática desde un lugar más complejo, porque son complejos, entonces requieren intervenciones también con ese nivel de equidad. Bueno, no sé si fui contestando, querés que por aquí. Sí, sin dudas un cambio, ha pasado mucho tiempo, ¿no? También, pero bueno, fue un cambio bastante productivo, me parece, ¿no? Porque en ese momento, bueno, era golpear la puerta de un juzgado y meter a una persona en un taxi y, bueno, mandarla a un psiquiátrico, ¿no? Como, no sé, hoy en día capaz ya tenemos más herramientas para construir, ¿no? Me parece que está bueno que nos compartas un poco cómo funciona y cómo se piensa en la temática de adicciones, que es cierto el componente moral, ¿no? Algo más sola interesante que también cuando la escuchaba a Isabel también lo pensé, lo que frenó la ley 657 en un momento es la parte más de empresas o mercantil respecto de las adicciones que hubo, que las hay, hubo una reducción o por lo menos al menos a esta idea de abrir granjas o comunidades terapéuticas, son todas privadas generalmente en el país, y desde allí pensar que la solución a las adicciones solamente la van a manejar estas instituciones que posiblemente no tengan nada de terapéutico y eran más bien un lugar como si fuese, vamos a decir, para que se entienda, ¿no? La persona que consume puede ser peligrosa, puede estar delinquiendo, puede ser un riesgo, entonces se la encierra, al mismo estilo de un delincuente o una cárcel. Y desde allí sí han habido muchas denuncias respecto a violaciones de derechos humanos. Entonces, de alguna manera, ya en el 2010, pero antes, los quienes veníamos trabajando en este campo, nos dábamos cuenta que no era una respuesta favorable para nadie, ni para la persona que... Hay casos, ¿no? Según los casos, las historias, las trayectorias de cada uno, pero también allí veíamos entonces que la mayor resistencia con esta ley en el campo de los consumos tenía que ver con este sector, que es un sector privado, que es un sector que también resistía a dejar de tener esta entrada de este ingreso monetario, mercantil digo yo, en temática de salud y sobre todo de consumo. A mí en lo que tiene que ver con el ejercicio en estos últimos 10 años, al menos en ese punto siento que fue un aval legal
muy interesante, ¿no? En los cuales al menos poder poner un freno a eso que contaba al inicio de lo que eran las internaciones compulsivas para todos por igual, sea que consumas un cigarrillo de marihuana o cualquier otra sustancia, alcohol o demás, y así es como no juntar un montón de personas, encerrarlas y desde allí darles cualquier otra posibilidad particular, singular de cambio, de tratamiento, de escucha. Me parece que esos son los puntos más, al menos, interesantes en mi práctica en estos años. Sí, totalmente. La resistencia del privado fue durísima y en eso también nos puede aportar Gabriela, que hemos recorrido instituciones monovalentes. Aquel camino de 10 años, ¿nos podés refrescar algo? Les refresco. Bueno, estoy muy contenta de estar compartiendo esta tarde con ustedes. Mi experiencia es en torno a lo que se fue desarrollando desde la Dirección Nacional de Salud Mental, en particular a lo que hace referencia Sole, es a la evaluación de condiciones de internación. En estos 10 años a mí me tocó, junto a un equipo interdisciplinario, realizar estas evaluaciones, y la realidad es que nos encontrábamos con muchísimas internaciones compulsivas, como estaba contando Mariana. No quería dejar pasar lo siguiente: cuando Isabel cuenta que llegó al juzgado y el juez le manifiesta todas las resistencias que fue teniendo, lo cierto es que la ley había previsto incluso a aquellas personas que no habían tenido la posibilidad de tener un abordaje comunitario, un abordaje en el ámbito sanitario, la posibilidad de que un juez le indique y permita que esa persona tenga una evaluación por un equipo interdisciplinario dentro del ámbito sanitario. E incluso esto después fue retomado por el Código Civil. Como bien decía Soledad, la mayoría de las internaciones eran compulsivas y tenemos que recordar que las internaciones involuntarias, cuando así sea necesario, pueden ser implementadas tranquilamente. El punto es lograr un control judicial, que sea un control judicial adecuado y permanente, y que exista una situación de riesgo cierto e inminente que amerite que la persona tenga que estar en una situación de internación involuntaria. Por lo tanto, en este marco hay que recordar que si una persona necesita una internación porque se encuentra en una situación de riesgo cierto e inminente, la ley prevé la posibilidad de aplicar. Simplemente está supeditada a ciertas pautas para evitar la vulneración de otros derechos. Creo que el gran valor de esta ley es haber puesto y haber resignificado a la internación como una medida terapéutica, pero sobre todo como una medida de alta restricción de las libertades individuales. Sí, esto no quiere decir para nada que no se puedan hacer, ¿no? Sino que, bueno, requieren un control un poco más cercano. Y también recordemos que el trabajo es, por más que sea una internación involuntaria, el trabajo que hay que hacer apenas ingresa la persona es tratar de convertirla en una internación voluntaria a medida que la persona se vaya recuperando, ¿no? O sea, la idea no es dejarla involuntaria para siempre. Y también pensar en el momento del alta apenas entra, ¿no? Porque si no es una puerta de entrada que no permite la circulación. Entonces, bueno, nos hemos encontrado con estas restricciones muy fuertes, ¿no? Al principio. Después, bueno, no nos encargamos más de esta tarea, pero bueno, me parece que fue muy importante darle en ese momento la posibilidad a la gente de entrevistarla y de que nos cuente cómo había llegado ahí, ¿no? En ese momento lo que fue también muy importante fue hacerle llegar a la justicia, al ámbito judicial, la posibilidad de intervenciones interdisciplinarias. Digo, mientras estaban haciendo estas intervenciones interdisciplinarias en el ámbito sanitario, en el ámbito de la salud, también la justicia tenía que hacerse eco de que hacía otro modo, porque no es azaroso que una persona vaya a pedirle a un juez solo una internación. El único modo habilitado hasta ese momento para el tratamiento de las adicciones, para el tratamiento de salud mental, era la internación. Entonces era necesario, me parece, también empezar a cuestionar esa medida terapéutica como si fuese la única, y empezar, eso es lo que hacíamos a través de informes que eran interdisciplinarios, que no solamente se nutrían de la historia clínica, de la palabra de los profesionales, sino que ponía eje en la palabra de la persona e incluso de los familiares o de referentes afectivos,
para poder tener una visión más integral de la situación que estaba atravesando esa persona en ese momento determinado. Como decía Sole, sí, el norte que se plantea en una internación es la externación, y en el medio lograr que esa internación pase de ser una internación involuntaria a una internación voluntaria. Por otra parte, también lo que se planteaba era la posibilidad de que las personas, pese a estar transitando una internación involuntaria, no sean sometidas a diferentes actividades absolutamente regladas, como por ejemplo los talleres de artes, de gimnasia, o muchas veces cuestiones vinculadas a no dejarlos transitar determinados espacios. Entonces, también se manifestaba que, si bien estaba bajo una medida involuntaria, el consentimiento seguía habilitado para el resto de sus actividades. En ese sentido me parece como fue muy potente poder hacer hablar a las disciplinas adentro de un expediente judicial. De hecho, muchas veces hemos tenido que ir a defender algunos informes, básicamente porque eran interdisciplinarios. Sí, qué lejos que ha quedado eso, ¿no? Pasó tanto tiempo. Y bueno, después también tenemos el desafío como un continuo en territorio, ¿no? Nadia, vos por ahí nos puedes compartir un poco más de esa experiencia de gestión del territorio. Sí, yo trabajo en el programa de salud mental de San Martín, de la provincia de Buenos Aires. Integramos un equipo que está dirigido por una médica psiquiatra infanto-juvenil, 2 psicólogas y, bueno, yo trabajo ahora social y también hay una operadora territorial. La idea, digamos, del programa es tener varias líneas que tienen que ver con asistencia, digamos, por ejemplo, esto de hacer garantizar la evaluación de los oficios judiciales, digo, para también relacionarlo con lo que decía Gabriela. También, digamos, trabajamos territorialmente con 22 centros de salud que están en todas cada uno tiene su área programática, y en donde cada centro de salud tiene un equipo psicosocial que incluye trabajador social o trabajadora social y psicólogas, ¿no? Y bueno, la idea es por ahí pensar en el trabajo diario de los centros de salud también desde una manera de salud integral. Para nosotros la salud mental no es un eje aparte, sino que es transversal a áreas y sectores, y también creemos que la salud mental es parte de este contenido. Es por eso que nuestro trabajo, digamos, es pensado no solo como entre el trabajo en salud en sí mismo, sino también en cómo uno puede garantizar el territorio. El programa está desde el año 2014, digamos, pero ya venía un trabajo previo relacionado, por ejemplo, tenemos un centro de salud mental que es el John Rivier, desde el año 1988, que ya tenía esta lógica. Digo, para pensar eso de Isabel decía, de la ley de salud mental parece una ley quieta, digo, me parece que la ley en sí mismo, uno le da movimiento a las personas, los ciudadanos, las instituciones, organizaciones, y bueno, en este sentido me parece que es importante pensar esto, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos una mesa de consumo problemático, también un poco para relacionarlo con lo que decía Maya, donde la integran diferentes instituciones y sectores provinciales, municipales, nacionales, ONG, instituciones de la iglesia, y donde ahí también se terminan discutiendo las políticas. Nosotros como Dirección de Salud Mental tenemos una línea de capacitación, y esto yo lo pensaba por el lado de la cuestión de las resistencias que hablaba Isabel, ¿no? Y me parece que es importante por ahí señalar que las resistencias no solamente son de otras áreas, digo, en salud hay muchas resistencias y que tienen que ver con los saberes de cada profesional. Nosotros trabajamos mucho esto, tenemos reuniones de equipo con los diferentes centros
de salud, donde participan psicólogos, trabajadores sociales y también queremos integrar a los médicos, pensando en dejar de pensar que cada vez que llega un paciente que tiene una particularidad de salud mental, entendiéndola tampoco ni siquiera con la cuestión de la patología, porque ese es otro eje donde uno se entra a veces en las cuestiones. Entonces digo, pensarlo desde la promoción de la salud mental, y entonces ahí es donde nosotros por ahí pensamos, a veces nos llega una evaluación interdisciplinaria y lo primero que hacemos es incluirla en un centro de salud. Nosotros contemplamos la idea de que no se puede pensar la salud de una persona sin su integralidad, o sea, no puede existir una persona sin controles de salud, de que yo me refiero de sangre, de la presión y lo demás, ¿no? Porque a veces pasa que el paciente llega con una patología de salud mental, entendida esto, psicosis o lo que sea, y uno termina siendo el eje ese. Me parece que lo principal es primero dejar de dar respuestas inmediatas. No sé si me explico, o sea, una patología no puede existir una respuesta previa que tenga que ver con un psicólogo o un psiquiatra. Y eso es un ejercicio que uno lo tiene que hacer desde su disciplina, me parece, entendiendo que nosotros tenemos que leer qué está demandando una persona. Cuando a nosotros nos llegan las evaluaciones interdisciplinarias, las personas lo que tienen es la internación. Nosotros queremos internar a esta persona porque ya vienen además previamente desgastados de respuestas que no han sido adecuadas, no los han escuchado, y también responden a lo que ya viene instalado desde antes de la ley de salud mental, que es a cualquier persona que tenga un problema le corresponde una internación, ya sea prolongada o lo que sea, un tratamiento médico, farmacológico, etcétera. Entonces, poder desarmar todos esos, desarmar todo ese discurso es complejo, porque no solo requiere desarmar el discurso de la familia, sino también de nosotros como profesionales de la salud. Y cuando hablo de profesionales también incluyo a no profesionales, digo, no promotores de salud, administrativos y demás. Y me parece que ese es uno de los desafíos también de la ley, que es trabajar de lo que se puede, digamos, ¿no? De con nuestros compañeros, de discutir, de decir, no, mira, me parece que esto no es la internación la respuesta, es laburar con la familia la demanda, por ahí es garantizar que la familia esté unida y entonces puedan trabajar con la persona que presenta alguna situación de salud mental desde otro lugar. Me parece, incluso en este sentido, de las adicciones también, ¿no? A nosotros nos pasa que a veces se nos pide como una especialización en adicciones, ¿no? Si no está el especialista, parece que no se puede trabajar sobre este tema, digo, ¿no? Como si una persona con adicciones o consumo no pueda estar con un médico, atenderse con un médico, digo, ¿no? Como siempre estamos como en esta respuesta dual, no sé si me explico, me parece que es uno de los lugares que a laburar las cuestiones de los saberes. Sí, total, y también de incorporar el saber de la persona que tiene el padecimiento, ¿no? Porque finalmente es eso a donde apuntamos, ¿no? Mejorar la calidad de vida o a tratar de que esa persona salga adelante de ese sufrimiento que tiene y bueno, y darle un lugar central a la persona que es la que está pasando la situación, ¿no? Exacto, pero digo, uno como hablo desde la institución de salud de lo que habitualmente es la norma, digo, ¿no? Porque por supuesto hay bueno, acá contaron varias experiencias diferentes, pero digo, uno se coloca desde el saber, uno está buscando la patología del otro para poder ubicarlo desde el lugar más adecuado donde nosotros podamos dar la respuesta. Entonces, uno no termina escuchando al otro, escucha lo que a uno se le puede acomodar desde la institución, o sea, nosotros estamos siempre trabajando desde el saber y esto de posicionarse desde el lugar del no saber a veces es un ejercicio bastante complejo para quienes trabajamos en disciplinas que ya fueron organizadas de determinada manera, donde uno trabaja con el famoso objeto de estudio. Entonces, ¿cómo transformar ese objeto en sujeto? Es un ejercicio que no es sencillo para quienes tenemos algunos, creemos saber disciplinarmente, ¿se entiende? Sí, total, hay que abrir un poco también, no solo en la comunidad, el conocimiento que tiene la persona que le está pasando, los referentes afectivos del resto de la salud integral, ¿no? En pocas palabras, como
nos queda cómodo a nosotros, me parece, como efectores de salud, acomodar a una persona en una patología como para derivarla y bueno, que camine por esa vía. Pero bueno, la apuesta es centrarse, ¿no? Y en esto también de las instituciones, esto de que cuando uno trabaja en atención primaria, que es la comunidad, también uno tiene la visión desde la institución, piensa que es la comunidad y uno llega a un lugar y parece que tiene que inventar cosas en vez de decir, bueno, vamos a ver qué es lo que hay para después poder trabajar. Y en este sentido, incluir a la comunidad como una institución política, en el sentido de capaces de tomar decisiones, de poder saber sus problemáticas y que uno después ahí pueda, desde el no saber ubicarse, es otra de las cuestiones que a mí me parece que la ley termina planteando, porque descentra el eje ya no desde lo disciplinar solamente, sino también de la cuestión de la comunidad, de ciudadanos ejerciendo, si se quiere, sus derechos. Eso también me parece que es una de las resistencias que se tienen de la ley. Sí, totalmente. Y bueno, ya que estamos en territorio, hacemos un viaje imaginario a la Patagonia, a esa tierra tan linda que es Chubut, y Amanda nos va a compartir también las experiencias desde las prácticas en Chubut. Hasta aquí hicimos juntos Salud Mental, Cosa de Todos, con la conducción de Sergio Coco Sosa. Nos encontramos el próximo jueves a las 14 en el aire de LT11, Nacional Concepción del Uruguay. La radio pública.